soy Leslie Fernández, vengo de Concepción y de la Universidad de Concepción de Chile. Y bueno, mi formación es de artista de arte, artes visuales. Hice una maestría en México, también de artes visuales como de artista. Y este último tiempo, aparte de la docencia en la Universidad de Concepción, estoy trabajando en varios proyectos, pero ha tomado mucha fuerza la investigación sobre periodos que no han sido abordados en Concepción, como la dictadura, qué pasó con las artes visuales en provincia, principalmente. La historia ha sido escrita siempre desde el centro, desde el centralismo, y nos parecía importante. Acabamos de lanzar recién un libro sobre Concepción, un rescate de esa historia que ocurrió, de ese tiempo, artistas, proyectos, etcétera. Y bueno, de alguna forma eso ha estado paralelo al interés por Julio Escames, que es el otro gran interés, y la razón por qué estamos acá hoy en Costa Rica tiene que ver con eso, con buscar la vida de Julio Escames, la obra, lo que él hizo mientras estuvo acá en Costa Rica, en Heredia, y en esta universidad, por supuesto. Yo me llamo Bárbara Lama, soy docente de la Universidad de Concepción. Yo soy de Santiago, de la capital. Estudié en la Universidad Católica de Chile. Luego hice un DEA en la Universidad de Barcelona. Me fui yendo al área de la historia, la teoría. Hice un magíster en filosofía en la Universidad de Concepción. Y ahora estoy haciendo el doctorado en historia, también ahí. Hace poco también sacamos con Natacha Cortilla un libro que se llama Diagonal Bio Bio, que fue un ejercicio editorial que hicimos a partir de seminarios en los que invitamos a gente de distintas áreas a trabajar, más que a trabajar, a presentar lo que estaba cada cual investigando en distintas áreas: urbanismo, arquitectura, grabado, música. Nos dimos cuenta que había territorios comunes de esas áreas y que, porque está todo tan parcelado, de repente la gente no se conoce, no se encuentra. Y sacamos un libro sobre eso. Luego con ella también, con Natacha y con Constanza Vergara, estuvimos haciendo una investigación sobre mujeres, el trabajo de mujeres, también invisibilizadas, se llamaba. Y en el mismo formato: bailarina, actrices, pintoras, de distintas áreas, muralistas también. A mí me interesó, cuando entré al doctorado, en realidad estaba interesada en los mexicanos. Para el terremoto del 60 llegaron los mexicanos en una ayuda muy interesante a producir institucionalidad cultural que se había destruido. Y yo pensé en lanzarme por ese lado, pero llegué a Escames, que era una de las personas que trabajó en ese evento. También era conocido porque él hizo un mural importante en Concepción. Lo había escuchado antes de Leslie, también de Julio, de Justo Pastor Mellado, que es un teórico chileno que también le interesaba. Y bueno, al final me terminé yendo por ese lado. A mí lo que me interesa en realidad es el problema de la construcción o destrucción de patrimonio cultural por parte del Estado, en realidad. Arte y política, esa es la parte que me interesaba. Y el caso de Escames, bien. ¿Cuáles son los referentes? Son este primer gran momento mexicano que llega a Chile de una manera muy particular, donde él está casi en primera línea. Y luego se va a Italia, ¿no?, a aprender del trabajo del fresco de los italianos del Renacimiento. Y claro, cuando vuelve empieza a producir obra ya habiendo estudiado las artes aplicadas también, porque no solamente estudiar las bellas artes, sino que en un criterio mucho más amplio de arte, ¿no?
asociada a la que llaman artes menores. Entonces, tiene una visión y un modo de acercamiento bien particular. Y coincidentemente, si uno tuviera que poner cuáles son los referentes, es el comunismo, ¿no? Él es comunista de tomo y lomo, ¿no es cierto? Participa en las juventudes, participa con todas sus redes de amistades, son comunistas, ¿no? Están construyendo además estos espacios públicos y comunes, incluso en los ámbitos privados se piensa de manera comunitaria. Entonces, es desde ahí, es donde él está construyéndose como artista. Hay algo que es muy interesante que aún tenemos que indagar en ello, que todos nos han comentado que Julio Escames era un gran lector, que sabía mucho de historia, además. Leía también filosofía, como que estaba siempre estudiando. Aparte de que estaba siempre trabajando en su obra, era parte de su obra también el leer. Pero su pintura tiene, por un lado, influencias de la pintura, o sea, como que hay soluciones muy del Renacimiento, de la perspectiva, como citas al muralismo mexicano también. Hoy día veíamos como, no sé, esos escorzos muy radicales en los que vemos la solución de la figura humana. Como que hay muchas influencias, yo creo, que al final terminan haciendo una obra, o sea, todos los artistas toman como referencia, no hay no hay ningún problema en ello, pero finalmente como vemos mezclas de tantas cosas en su pintura, es como, son muchas influencias que integra. Lo que está acá en Costa Rica, de pronto, sí, podría entenderse ciertos periodos en que hay algunas cosas que tienen hilos conductores, pero yo creo que no es posible tener esa claridad hasta que se puedan ir identificando, haciendo enlaces con imágenes, haciendo un estudio más detallado. Lo que se ve con mucha frecuencia son, o sea, como detalles de personas, por ejemplo, trabajos de campesinos, personas en oficios, retratos de también pinturas o dibujos, estudios, bocetos de niños, hartos niños, mucha naturaleza, mucha vegetación, que nos imaginamos que el lugar donde él es originario también era un lugar que antes había mucha vegetación nativa, ahora está lleno de plantaciones, entonces de monocultivos. Yo creo que hay una preocupación por personas que, como de alguna forma destacar, es que habían tantos bocetos que después los vemos metidos en murales donde hay muchos, o pinturas de gran formato donde hay muchas escenas ocurriendo, pero sí había una insistencia en registrar a personas de obreros, obreras, campesinas, campesinos, personas que, trabajadores de la tierra, eh, pero también empezamos a ver ahora en una obra que está fichada, que, eh, no sé, Apocalipsis, que yo me quedé, por lo menos me impresionó tanto, que la voy a ver y la voy a ver y no la puedo creer, esa pintura es una locura, que está en el auditorio de acá, de la UNA, porque tiene una cantidad de fragmentos y detalles y cada rincón de esa pintura está ocurriendo algo. O sea, hay una persona dialogando en un gesto, esta pelea con las máquinas también, que como que la máquina de alguna forma es un ser perverso que está como invadiendo la tierra, la maquinaria, la tecnología. O sea, como que me parece una obra tan contemporánea, tan visionaria también, los soldados, los militares, o sea, como que hay un montón de cosas ocurriendo ahí, como las fuerzas, el poder enfrentándose y dominando también. Entonces yo creo que tal vez hay algo con el poder que está presente en mucha de su obra, como de el poder y quienes se resisten o quienes están sufriendo. Igual yo creo que es algo que sí nos hemos ido sorprendiendo gratamente, es que él era muy disciplinado. Eh, y claro, para hacer murales él pintó muchos bocetos y muchos bosquejos, y muchas pinturas terminadas para hacer las pinturas finales. Y eso ha sido un descubrimiento súper bonito, sí. ver cómo eran los bocetos, incluso de murales que no hizo, ¿no? Nos hemos encontrado con los bocetos que hizo en Chile
para los murales de la farmacia, o para el mural de Chillán, o para los murales de Lota, ¿no? Y claro, son pequeñitos, ¿no es cierto? Los tienen personas, de repente oye, este es. O, por ejemplo, les comentaba esta red que está pintada en la farmacia Maluje, la red de amistad, y claro, ahí también tiene bocetos que les hizo a las personas. Entonces, esa parte yo creo que es muy, muy bonita. Por otro lado, en esta avenida para acá hemos conocido otra faceta, porque gran cantidad de la obra la tenía él en su casa y la tiene la una acá, ¿no? Entonces, ver cómo se enfrenta el tema del dibujo, sobre todo. Nosotras ya nos habíamos dado cuenta que él trabaja al fresco durante un tiempo muy importante, hasta que empieza a trabajar, por lo menos los murales, con acrílico, ¿no? Y hay como dos grandes momentos, ¿no? Y siempre trabaja en óleo. Pero también vemos que hay cerámica que hizo escultura, ¿cierto? Que hizo grabado, que cuando va a Alemania tiene con todo un imaginario del expresionismo alemán muy fuerte, donde va a Japón y a China y viene con un imaginario de la estampa japonesa súper bonito, ¿no es cierto? Entonces uno lo puede ver en figuras muy barrocas, en figuras muy, muy limpias también, ¿no? Pero uno puede ver un tipo de muchas técnicas diferentes que él, en las que él se obsesiona, porque uno lo ve trabajar en el mismo sistema una y otra vez, pero diferente. Entonces, para pintar un mismo problema se enfrenta desde distintos ángulos. Claro, se enfrenta al problema de pintar y al problema de lo social, al problema de lo político, desde distintas áreas, porque por un lado está la técnica, es decir, enfrentarse a esta producción artística que sea para todas las personas, y en eso uno ve un seguimiento, y por otro lado el trabajo ya más privado, el cuadro, que podría haber vendido, y en muchas ocasiones vendió, ¿no es cierto? Pero que luego tiene esta política de algo así como de despojo y de heredarlo, ¿no? De donarlo. Y que yo creo que ahí también hay una manera de construcción o de entender la función del arte, ¿no? Importante. No solamente en qué es lo que pinta, ¿no? Ni el cómo lo pinta, sino que las condiciones de esa creación de producción y para quién, y quién debe recibirla, ¿no? Quizás la producción que a nosotros nos ha estado interesando, que tiene que ver con los murales, no se hizo en Santiago y se destruyó fuera de Santiago. Y a la gente que además participaba en las redes de Escame fueron todos exiliados o muertos. Entonces no es él solamente, sino que hubo una política sistemática de exterminio de una cultura, de un modo de pensar, de construir país, de ser país, ¿no? Que fue cortada muy, muy, muy cruelmente. Entonces, entre que quedó gente sin querer saber más de esa cultura, quedó gente asustada, quedó gente que le mataron a los hijos o al marido. De hecho, la dueña de la casa Maluje es un detenido desaparecido también. Es decir, el marido también era comunista. Es decir, es una sociedad completa que quedó muy quebrada. Entonces, esa memoria colectiva de la que tú hablabas, está atravesada está desarmada, desarticulada por un hecho específico, pero también una forma de ser país, que no le interesa lo que pasa fuera de la capital. No le ha interesado, no ha sabido interesarse, y por otro lado, a la gente que está en esos otros espacios no ha sabido levantar su propia historia. Es decir, no es solamente la culpa de unos, ¿no? Es un modo de ser país. Por otro lado, Escames, cuando trabajó
hay una lectura de cómo él en realidad casi hace un bypass a Santiago, no le interesa instalarse en Santiago. Entonces su producción son afuera, él viaja mucho, ¿no? No le interesa ir a Santiago a quedarse, ¿no? Entonces es conocido por cierta escena, pero tampoco es tan conocido porque no se conoce tanto su obra. Política de destrucción de obras, de libros, de quema de libros, de destrucción de obras, de murales, de música. Fue una política sistemática que duró los 17 años, ¿no? O sea, no se podía escuchar cierta música, no se podía tener ciertas cosas porque te mataban. Hay mucha obra de Chile en Chile, de Escames, pero está en casas. Entonces, como si uno quisiera estudiar su evolución, su transformación, recordemos que él sale, está escondido antes de venirse al exilio acá y sale y deja su casa, deja todo, ¿no? Y ahí quedan cosas, quedan matrices, quedan dibujos, quedan. Entonces, y no alcanza tampoco a enseñar mucho en lugares como para que, como lo que hemos escuchado acá en Costa Rica, que sí hubo una influencia de personas que fueron sus estudiantes y que les enseñó técnica, les enseñó a pensar que el arte no era solamente técnica también, como, lo que, como que la figura del maestro, que bueno, aunque a veces uno en este momento ya quiere un poco salir, desprenderse de esa idea del maestro, ¿no? En estos tiempos, pero sí dejó a mucha gente marcada acá, lo que y que pronto conversaremos con más personas que fueron sus alumnas. Conocemos a Edgar, que fue su alumno, que trabajó con él en la casa también. Entonces, al parecer aquí, a nivel de enseñanza, fue mucho más lo que pudo hacer, porque se dedicó más tiempo, sí, fue la mitad de su vida en Chile, pero recién iba a empezar a enseñar en un lugar más oficialmente. Entonces allá yo creo que no es suficiente, o sea, no sé si decir el legado, porque son cosas que entre que destruyeron, que no están y que se están cayendo. Ujú. Entonces, yo creo que los relatos que, no sé, yo creo que ahí hay un trabajo pendiente que es de alguna forma esa sala que le dan el nombre Escames en la Pinacoteca y que está el compromiso de que cada 6 meses se exhiba su obra. Eso hay que seguirlo trabajando y eso tiene que ser algo que nos ayude a entender la dimensión de su obra, no sé, entre cantidad y la densidad de su obra también. Y es un trabajo pendiente. Yo creo que allá o sea, esto está en construcción allá. Allá está en Igual deuda. yo creo que hay una cosa que a mí, yo, si vuelvo a pensar la idea de legado, ¿no? Quizás más que lo que él dejó, pienso que es interesante lo que nosotros podemos descubrir de eso. Eh, no sé si, evidentemente no era un santo, tal vez ni siquiera era buena persona, me refiero a que no sabemos, ¿no? Pero me refiero a que tiene luces y sombras, ¿no? La idea nuestra no es como ponerlo en un altar y todo lo que hizo fue perfecto. Pero yo creo que él tiene un modo de enfrentar el problema en lo personal. Me parece que si tuviera que pensar en qué es lo que me gustaría comprender de su legado, o valorar de su legado, o poner en valor como legado, es que él tiene una relación con lo político, o más bien él es un actor político en una sociedad política, con amigos y amigas políticas que están pensando una sociedad. Por lo menos eso es lo que pasó en Chile. La verdad es que lo que pasó en Costa Rica, estamos recién acercándonos nosotros. Claro, nos cuesta un poco dimensionar la obra, porque por lo menos se me tupe con lo que pasó después, porque con lo que veo ahora, que me llena de otras preguntas, pero las preguntas que a mí me despierta lo que pasó hasta el 73 son otras, y tiene que ver con una persona de un tiempo de construcción política de Chile muy sintomático,
¿no? Donde él hacía carátulas de libros o carátulas de música, ¿no? De sus amigos y amigas, ¿no? Donde él hacía un mural sobre la farmacia porque está pensando en la salud en Chile. Y en la salud en Chile, de un Chile súper clasista, racista, ¿no es cierto? Súper complejo, ¿no? Pero que él está construyéndola desde hoy. Nosotros venimos desde el pueblo originario, ¿no es cierto? Con una cultura originaria, una relación con la recolección, ¿te fijas? Que estamos seguras nosotras de que eso también es lo que pensaba la farmacéutica que lo contrata en el fondo, pero que viene también de una idea de salud que está compartiendo con Diego Rivera, con el que en ese tiempo también está haciendo trabajos sobre la salud, que se conocen, ¿te fijas? Entonces, ahí hay toda una red de cómo comprender la producción artística que no tiene nada que ver con lo que pasa ahora, ¿te fijas? No tiene que ver con un cuadro, no tiene que ver con una estética tampoco. Una persona de otra época, sin duda, pero si hay algo que transmite y a mí me entusiasma mucho, también desde entendiendo la figura de un artista o sea, que decía que él no hacía pinturas chicas para que no se anduvieran comercializando. O sea, si bien él vendía obras, pero no era una preocupación de él. O sea, ayer mismo hablaban de que le decía a uno de sus estudiantes, no te compres ropa, cómprate pintura, cómprate pinceles, así como que, ¿para qué te andas comprando ropa? O sea, como que él estaba todo el día pensando en pintar, en hacer, y no, o sea, las pinturas tuvieron que romper las ventanas para poder sacarlas, porque eran tan grandes, ¿no? Las pinturas que están en el auditorio son enormes, y él las pintaba ahí en su casa, entonces era como una disciplina de trabajo impresionante, o sea, y un boceto, 1000 veces un boceto para pintar a una figura. Y cómo o sea, nos preguntábamos hoy día cómo solucionaba esa figura, si ese escorzo, quién podía estar en esa postura para poder dibujarla. O sea, como que cómo hacía para poner esa figura así y que apareciera volando y medio invertida y con, no sé, como que tenía un rigor de trabajo que me encantaría saber con quienes trabajaron mientras él pintaba, cómo hacía todo eso, porque era obsesivo, claramente, de una obsesión que en arte, bueno, también hay que tener ciertas obsesiones, ¿no? Para seguir con un tema, con algo. Pero esa disciplina de trabajo yo creo que, y de no seducirse con el mercado, sino que realmente es una investigación, que es tu proyecto de vida, es impresionante.